le damos la bienvenida al doctor en salud pública, Omar Neira. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Daniela, gracias. Fuerte aplauso para él, por favor. Encantado. Aplausos. Un placer. Bien, gracias por la invitación, así que un placer de poder estar con ustedes. Gracias, Omar. Hace tiempo que queríamos tenerte en el programa porque nosotros acá no solamente hablamos de temas de coyuntura, pues la primera media hora sí lo hicimos, pero nos gusta sobre todo tocar los temas de fondo, ¿no? Con un tiempo de discusión más amplio que a veces se tiene en los medios de comunicación tradicional, porque consideramos, si tú eres pues un experto en lo que es la salud, que el tema de la salud en el Perú está pues en condiciones paupérrimas, se evidenció en su máxima expresión desde en la pandemia. Ya nos contarás si crees que han habido mejoras o no, pero los últimos tiempos, y por eso convocamos a Omar el día de hoy, se ha revelado una noticia, ya habrán escuchado tal vez en otros medios, pero acá vamos a profundizar con la expertise de Omar sobre este caso del cártel de los laboratorios que se habrían concertado durante varios años para venderle medicamentos al Estado a precios que les fueran convenientes, para ganar, ¿no?, estas licitaciones entre el Ministerio de Salud y E-Salud. Y pues nos llama la atención, ¿no?, la corrupción en general en el sector salud. Me parece haber leído un tuit de parte tuyo que decía que según la Contraloría, las irregularidades en el sector salud ascienden a 2.000 millones de soles, es decir, entre 10 y 15% del presupuesto del sector salud se pierde en corrupción, ¿no? Entonces, nos parece importantísimo tocar este tema de la salud y del cártel de los laboratorios, porque, y antes de empezar las preguntas, acá nuestra posición siempre va a ser a favor del libre mercado, pero nunca a favor del mercantilismo. Y acá creo que vemos un claro caso de mercantilismo, de un grupo de empresas que se han presuntamente, bueno, según la sentencia de Indecopi, han coludido para, en desventaja del resto de la población, ¿no? Entonces, Omar, queríamos preguntarte, ¿no?, sobre todo este caso. ¿Qué revela, ¿no?, el caso del cártel de los medicamentos sobre la corrupción dentro del MINSA y de salud en desventaja de la mayoría de la población? ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, definitivamente es un tema de fondo, complejo para entender la problemática, pero de lo general de lo que tú acabas de decir, es algo que los peruanos debemos exigir en un momento electoral como el que se viene, hablar de corrupción en salud. ¿Por qué? Porque la corrupción en salud, como lo decía, era un artículo de Catherine Ampuero que había escrito sobre ese tema y yo lo empecé a analizar, porque mata gente, literalmente. Y la corrupción tiene que hablarse, a diferencia de la corrupción de otro sector, llámese construcción, pues te hacen una carretera, la hacen bien hecha, pero se llevan plata. En el caso salud, cuando tú evidencias, y eso lo ha hecho la Contraloría y los últimos años, se puede llevar, el presupuesto actual de salud está por los 30.000 millones, entre 3.000 y 4.5 mil millones de soles en corrupción. Estás hablando, por ejemplo, de unos 2 hospitales regionales que se podría hacer con esa plata. Pero tú dices, Omar, ¿cómo es que se lleva la gente? Porque la gente no accede a un hospital, pues por eso. No accede a un medicamento. No tenemos... ahorita todo el mundo habla, hay un desabastecimiento de un medicamento, ¿no? Porque a veces no lo pueden comprar, porque la plata se va, si el 10 o 15% se te va en corrupción, te puedo asegurar que por lo menos un peruano dejó de acceder a algún servicio, algún medicamento, alguna cirugía porque faltó presupuesto y se muere. Y se lleva plata. Y eso hay que ponerle foco. Ustedes que están en el ambiente político, decirles a la gente que quiere proponer qué vas a hacer de corrupción en salud. ¿Por dónde va? Ese es el tema general. Es un problema grave que necesitamos evidenciarlo permanentemente y quienes pretendan tomar decisiones en este país y nos digan qué van a hacer para esto. Espera, un momentito. Antes de que sigas viendo este video, te invito a suscribirte al canal de Somos Libres, porque vamos a estar sacando extractos como estos casi todos los días en el programa Achora tu Causa. Si quieres conectarte todos los días a las 12 en punto hasta la 1:30 de la tarde, junto a Mirko. Así es que no te olvides de suscribirte, ponernos like y si deseas dejarnos un comentario. Con eso, sigue viendo el video. Y entonces, pero a la pregunta de lo que se llama el cártel de la medicina, y ha sucedido, 100% de acuerdo contigo, que consideramos que
la competitividad en el sector salud que marca las farmacéuticas que son privadas, porque no hay gobiernos que invierten, salvo el chino que hace medicamentos. Todos los demás es la industria privada que hace, fabrica, inventa medicamentos, que haya competencia en ese sector. Y eso se llama libre mercado. Y no solo competencia, sino competitividad, que en este país no hay. Pero si a eso ves que haya gente mercantilista que lucra en este sector, hay que condenarlo. Y eso hay que cerrar filas en esto. En el caso específico, yo siempre voy a intentar yo tengo la deformación de ser investigador, y ir a los datos. Cuando tú te lees las casi 1500 páginas que lo has hecho, por lo que decías, de Indecopy. No he leído las 1500 Ok, páginas. 1400 y tantas, pero sí hemos le he visto dado las... una ojeada. Le mentiríamos si él no le Haciéndole chequeo, conociendo de qué se trata más o menos el sector de la gestión, pero hay que chequearlo. Y a mí me gusta ver los datos, ¿no? Hacia dónde va. Han interceptado WhatsApps, mails, conversaciones. Pareciera... De los ejecutivos de los de los laboratorios, ¿sí? ¿no? A ver, yo no soy abogado, soy un simple ciudadano de pie que le gusta investigar y ver datos y analiza la gestión de la salud y la gestión en general. De esos datos y de lo que viene en toda esta página, en principio parece una investigación en este tema prolija de Indecopy. Sí, parece prolija, que han investigado, han llegado a esos detalles y ven. Y lo que yo veo es que hay un acuerdo de mercado para repartirse productos. O sea, dices, mira, Daniela, tú te vas a hacer cargo imagínate que estamos licitando Caliwarma, tú vas a hacerte cargo del azúcar, tú, Mirko, te vas a hacer cargo de la avena y yo me voy a hacer cargo de los panes. Claro, por la cantidad de medicinas, como dices, quiero que continuemos en esta conversación, pero para que lo tenga la audiencia absolutamente claro, para quien no sepa, por ejemplo, cómo funciona el sistema de salud y el caso que estamos hablando específicamente, estamos hablando de 5 o 6, ¿no? Laboratorios. 13 laboratorios. 13, me quedé corta. 13 laboratorios, más que nada nacionales, que Hay 2 internacionales, creo. Pero la mayoría nacionales, que habrían tenido estas coordinaciones por WhatsApp, por email, porque sea, durante muchos años, para ganar licitaciones ante el Estado. O sea, el Estado no tiene la capacidad, como sabemos, para producir cosas, ¿no? Entonces el Estado va y dice a un laboratorio, mira, yo necesito X, Y, Z cantidad de medicinas, laboratorio produce, dámelo, ¿no? Entonces, dada esa situación, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que correcto, ¿Cuál es la conclusión de Indecopy? Claro, tú dices si hay 13 laboratorios, hay 13 ofertas. No, uno de los problemas de fondo del sector farmacéutico peruano es que no llegamos a 2 laboratorios que compitan por molécula. Entonces, bien es cierto, que sirve el análisis. Son 13 empresas, pero hay unas empresas del rubro cardiológico, del rubro antibióticos, del rubro suero, del rubro oftalmológico. Y ahí a veces no llegamos ni a 2 postores en este país. Entonces, cuando se promueve estas licitaciones grandes, que es el Centro Nacional de Compras, pues habían 2 postores para un determinado producto, no los 13, y decían, ¿sabes qué? En este caso, tú hazte cargo de la amoxicilina. Yo me voy a hacer cargo de la acitromicina. Y tú encárgate y oferta. Yo hago lo mío. Entonces, primero son subastas inversas, ojo. Por eso es técnico, a veces hay que hacer el análisis. Acá no son licitaciones. Uno de los pocos sectores, creo que el único en el país que existe, la oferta hacia abajo de precio es las subastas inversas. El Estado pone el precio, dice 10 soles, y sobre eso tienes que bajar. O sea, se premia quien da la oferta más barata. Más barata. Sobre el precio que decide el Estado peruano. Y dice, para mí la amoxicilina cuesta 10 soles, todos entre comillas, ¿no? Y las que quieran presentarse van hacia abajo. Entonces, claro, se pusieron de acuerdo y dice, ¿sabes qué? El laboratorio A tuvo oferta Amoxi y seguro que no ofertas al 100, sino al 99%, y ya no bajas más. Entonces, ahí está y se hacen esa repartición de productos. La resolución también precisa que ellos no encuentran evidencia que se habrían puesto en relación con funcionarios. Por lo tanto, para mí, según la resolución de Indecopy, esto habría sido una repartición
de los productos de las licitaciones y te dice, hazte cargo tú y mira cómo lo ves. Ya. Y a ese nivel, y por eso la sanción administrativa tan alta que hace Indecopi, porque hay un acuerdo de mercado para que la subasta inversa no siga bajando, ¿no? Y eso es lo que evidencia la resolución. Hay que condenarlo, tienen que sancionar, tienen que pagar su multa y a los funcionarios les tendrán que investigar si hay acciones civiles y penales por este caso. Parece una investigación prolija y esto debería avanzar y ahí tienen que hacer los responsables pues, su chamba, ¿no? Y ahora bueno, vamos primero con la donación, a ver qué hay por ahí. Language Policy, muchas gracias por tu donación. Y dice, y hubo complicidad de los funcionarios del MINSAP. Ya, lo que dice la investigación de Indecopi, no lo que digo yo, lo que dice la resolución es que no encuentran evidencia de ese hecho. Eso no quiere decir que sí, tal vez hubo, pero no encuentran evidencia de que en este caso Minsa. A ver, Minsa podría haber hecho más de todas maneras. Si ve que solo hay un postor que está en esto, investiga el mercado y dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay más postores en esto? E invita más. Ese es un problema estructural, pero es lo que dice la resolución de Indecopi, ¿no? Sí, y ahora yo te quería preguntar si es el Estado a través de sus órganos ejecutores como Digemit, una víctima del cártel de medicamentos o un cómplice. ¿A qué me refiero? Los organismos del Estado para hacer las licitaciones han sido los mejores. ¿Se ha podido evitar esto o es un cómplice por ineficiente de esto? Digemit no. Por ahí alguien en alguna entrevista que yo hablé, acá Digemit no tiene nada que ver con el proceso de compras. Entonces, compras y Cenares, la Central Cenares. Nacional de Compras, para que la gente... acá no es un tema rotatorio. ¿Digemit es un problema? Sí. Porque Vamos a hablar de Digemit ese es más otro tipo, adelante. ¿sí? Sí. Como estructura. Hay personal valiosísimo en Digemit, pero hay una norma que en el Perú en los últimos 15 años ha hecho que haya menos medicamentos que hace 15. Y por eso que hay menos pastores. Que esa norma afecte estos procesos, ese es otro punto que lo analizamos. Pero acá, sí, claro, por propia ineficiencia, ineptitud tal vez, omisión o tal vez interés, pero Indecopi dice que no encuentra, pero esas 4 alternativas están, de la Central Nacional de Compras y del Ministerio de Salud, que depende directamente de las Cenares, es que sí, claro, se podría ver, es lo que te digo, a ver. Esto ocurre, mi hija acaba de terminar la primaria, hizo una investigación de mercado y estableció y dijo, oye, en esto no hay tanta oferta, por eso no baja tanto los precios. La chica de 10 años. Sí, o sea, está ahí. Uy, salió investigadora desde chiquita. Entonces chequeó y dijo, en esto no encuentro muchas alternativas y veo que no hay. Pero cuando investigo aceite, por ejemplo, había 20 marcas de aceite y podían ir de 15 soles a 4 soles. Claro. Hay oferta. De luego habrá un análisis de calidad, pero oferta. Entonces, un funcionario de compras tiene que ver, pues si no recibe más de una oferta o dos, cuando hay otros, dice, algo sucede acá. Y Claro. eso es lo que tendría que haber hecho la gente, si era ineptitud y omisión. Y por eso necesitamos mejorarlos. La gente que trabaja en este tipo de industria, porque es complejo. ¿Es la gente o también, tal vez también, la institucionalidad en sí? O sea, más allá del... De los porque, funcionarios, tal. claro, más allá de los funcionarios, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de Petroperú, me acuerdo que había una encuesta que se dio hace un tiempo que se decía... ¿Cuál es la raíz del problema con Petroperú? ¿Es la institucionalidad o son los funcionarios? Y mucha gente piensa o le asigna responsabilidad a personas que a final de cuentas, pues salen esas personas, entran otras, pero igualmente La cosa no cambia. el problema sigue siendo el mismo. Entonces acá estamos hablando de una falta por los funcionarios o por la institucionalidad en general del sector salud o de lo que es Cenares con Minsa y qué sé yo. Yo creo que hay un problema institucional. Ya. ¿Qué es eso? Mientras no nos sentemos a discutir cómo solucionamos estos problemas de salud estructuralmente y solo haya cambios de funcionarios, seguimos en lo mismo. Si bien es cierto, claro, la falta de institucionalidad es también la falta de meritocracia. Entonces, claro, como no hay institución, hoy los cargos públicos son de confianza y entran mis amiguitos, sean o no competentes. En Cenares vemos ese caso, por ejemplo, muchos funcionarios que entran Pero por mira con confianza. Vázquez. Vázquez tuvo 6, 7 funcionarios en un año. De César Vázquez, estás Sí, hablando del ex ministro de Claro, Salud. o sea, ¿cómo puedes manejar un presupuesto 1.200, 1.300 millones
cuando cambias al gerente cada 2 meses. Claro, O sea, imposible. es básico, es imposible, es visión. Y tú tienes que saber que en gerencia una central de compras, sobre todo medicamentos, no solo conocer el sector, sino tener capacidad de gestión. Pero claro, tiene que ser alguien probo, pero no, el Estado se ha desnaturalizado. A mí me parece que fue un error bajar sueldos en algún momento para que gente competente opte, porque es un riesgo trabajar en el Estado y a partir de ahí hacer gestión. A ver, la Central Nacional de Compras de Chile funciona y funciona diferente, porque son funcionarios que van por meritocracia y se les mide y se les castiga o se les premia en función a a su capacidad de gestión. Mm, Si ellos no llegan al 86% de ejecución, que en Chile ejecución significa que llegó el medicamento al último centro de salud. En Perú ejecución solo es aquel que compró. Es muy diferente. aquel Acá que compró el medicamento. ya. O sea, tú compras el medicamento el 31 de diciembre el 100% y dices ejecuté. En Chile no. En Chile tienes que llegar al último centro de salud entregado, en Ya. Chumbivilcas. Eso es difícil. Pero si tú no llegas al 86%, te voy a descontar un valor de tu sueldo. Eso hace la Central Nacional de Compras. Pero si me pasas el 96% de ejecución de entrega de medicamento, te doy un bono. Ya. Claro, eso es un incentivo para que los funcionarios trabajen, ¿no? De la manera ¿Por qué correcta. en este país, por qué no se le castiga al burócrata? O sea, no hace su chamba. Daniela, tú y yo pagamos impuestos todos los días cuando compramos algo con el IGB para que el burócrata haga su chamba. Ellos creen que nos hacen un favor. O sea, si no son capaces de ser servidores públicos al servicio nuestro para aquello que le han contratado, lo haga, que se vayan, pues, y que entre gente con capacidad de servicio. Pero eso no, y en el sector salud eso es brutal. Claro. Porque en el sector de salud, o sea, el funcionario de Senares cree que si deja de comprar no pasa nada. Mm, Se mueren personas. Por eso que en salud la normativa debería ir a esto. Si tú no ejecutas aquello que te has comprometido, por lo menos debería tener una sanción económica. mm. Por lo menos. Por lo menos. Para mí en salud debe ir más porque impacta en la vida de las personas, Daniela. Cuando Totalmente. no hay un medicamento, no hay un tomógrafo que funcione porque lo malogran, porque atrás tienen un negocio en paralelo. Eso O es lo dejan ahí corrupción. sin operar, ¿no? Pero es que es Como en el corrupción. caso de Ya, que eso es- compran mamógrafos ya. y se quedan ahí Es tirados. corrupción, entonces, en salud, pues afecta directamente a la vida de las personas. Mm, ¿Y qué sucede? Que hay gente que dice, a mí no me va a llegar. Sí, todos vamos a tocar una puerta de un centro de salud y nos va a impactar cuando miramos al costado. Y por eso debemos exigir siempre, ahora todavía en periodo electoral, qué nos proponen y ver si son factibles. Todos nos van a encantar como siempre. Vizcarra dijo que se hacía 80 hospitales, 100 hospitales. Castillo dijo que iba a poner un centro de vacunas Sputnik. ¿Recuerdan, no? a Sputnik, ¿verdad? ¿Recuerdan que iban a hacer un centro de vacunas porque tenemos problemas de vacunas? Mm. No. Cuando algo nos diga, hay que decirle, ¿y cómo lo vas a hacer? Mm, Hay una música, ¿no? Que dice, ¿y cómo lo vas a hacer? No qué ofreces, sino ¿Cómo? cómo vas a hacer lo que dices que ofreces. ¿Es real? ¿Es viable? Y ahí hay que reclamar todos. Y creo que ahí alguna vez haremos que los tomadores de decisiones nos escuchen, ¿no? Y también quería preguntarte si crees que la imposición de esta multa va a ser suficiente para detener estas acciones a futuro y en caso de no ser el caso, ¿qué aspectos de la ley se deberían cambiar en el tema de la licitación para que esto del cártel de las medicinas no vuelva a pasar nunca más? A ver, las multas son importantes que afectan a las empresas, pero tienen que ir. Tiene que haber multas para que sientan que esto no está bien. O sea, se tiene que hacer y hay que insistir que eso se cumpla. Y que paguen aquellos que cometieron este tipo de delitos, ¿no? De dividirse el mercado. Es lo que dice la resolución de Indecopi. ¿Qué se puede hacer? Claro, implementar sistemas de compliance no en papeles. En la práctica esto ocurre en el mundo. Pero también las propias, perdón por interrumpirte, tengo entendido que los propios laboratorios tienen sus propias normativas de compliance, pero igual Recientemente, es lo que te no las digo, cumplen. pero que no esté en papeles. Ya, ok. Entonces, los oficiales de cumplimiento que realmente trabajen y actúen en base a ello. No solo decir, ya tengo mi norma ISO 800 y tal, para no movimiento. No, demuéstralo. Pero ¿sabes qué funciona bien? La competencia. Para mí,
el ejemplo de los celulares es aleccionador en este país. Ya. Hoy pagamos menos por el celular, por el valor de lo que tienes una línea que hace 5 y 10 años. En el mundo en general, ¿no? ¿Por qué? Porque tú hoy firmas con una compañía A, mañana te llama la B y te mejora. Pasado mañana te llama la C y te mejora. Y tú dices acá, yo me quedo con una compañía que me da más o menos un buen servicio porque la grandota no te daba el servicio y me cobró y me ofreció la mitad del precio que pagaba. Entonces, ¿qué necesitas? Para corregir esto, que haya competitividad en el sector farmacéutico y no haya una o dos empresas sobre un rubro. Consigamos que haya 10. Y para hacer que haya 10 hay dos cosas que hay que hacer. Incentivar que empresas de calidad del primer mundo, cuando llamo primer mundo, países serios, quieran venir a Perú, porque al Perú no quieren venir por dos cosas. Tenemos un entramado regulatorio tan complejo que te puedes pasar la vida en registrar un producto, y lo otro es que eres un mercado pequeño. Entender como país que somos la mitad de pequeño en la industria farmacéutica que Chile. Y Chile tiene la mitad de población, más o menos. Entonces, si tú ¿Cómo? eres... A ver, ¿puedo repetir ese dato? El mercado farmacéutico peruano es pequeño. Ya. ¿Ok? La mitad del chileno y la tercera parte del colombiano. Entonces, ¿qué significa? Tú eres CEO de Ferrari. Vamos a llamar a Ferrari que sea un equipo, un tomógrafo. ¿Ok? Si le tienes que vender al Chile que te compra el doble y Perú solo la mitad, ¿a quién vas a preferir como CEO de Ferrari? Atender. Claro, a Chile, ¿qué quiere decir a Chile? Entonces, no vas a ir a Perú. Como Perú tienes que ofrecerle mecanismos para esto. Pero si te digo, con eso te caes. El mercado de América del Sur sin Brasil representa sin México y Brasil el 5% del negocio de la industria farmacéutica del mundo. 5%. De ese 5% tú no llegas ni al 1%. Cuando llegas a la discusión grande de la industria farmacéutica, que es privada, Perú nunca es opción, porque no compra. Entonces tienes que ofrecerle esto. Y lo otro que hay que hacer, que no quieren discutir, es fortalecer la industria farmacéutica nacional, Daniel. Los países donde hemos evidenciado nosotros, en muchos lugares donde hay mucha oferta de medicamentos de calidad, es donde tiene industria nacional fuerte. Entonces ahí tú preguntarás, ¿y qué pasa con Medifarma? ¿No? Hay que hablar de eso. Medifarma es el laboratorio más grande y más serio en productos farmacéuticos de este país. Y hay que hacer ese análisis. Ellos pareciera que se pusieron de acuerdo en distribución del mercado, que lo sancionen, pero si cierras Medifarma, el remedio es peor que la enfermedad, porque hay menos oferta. Y tienes que pensar, y ahí hay la dicotomía, que hay que hacer el análisis cómo hacer. Necesitamos que hayan 10 Medifarmas en el Perú. Y hoy no lo hay. ¿Y cómo motivamos que sí, claro, ¿por qué no lo hay? Me imagino que es por un tema de sobreregulación. Sí. Porque si tú sorpresa. A ver, qué sorpresa. Y es muy sencillo, no tienes que inventarte la pólvora. La ley de medicamentos entró en vigencia en 2009, se reglamentó hasta 2011. ¿Qué dice la ley de medicamentos? Es muy restrictiva porque en términos de facilidad a la industria pretende ser FDA con Anvisa, que tiene una industria poderosa, Brasil, cuando nosotros no lo éramos. Y entonces el cumplimiento suele ser en algunos casos hasta absurdo. No es práctico. Entonces, FDA, si tú inventas un producto, yo le hice seguimiento a un producto que era una córnea artificial, FDA se metió con la industria, hizo el proceso regulatorio, le puso a un especialista y en un año sacaron la regulación para ese producto. Acá no hay forma que suceda eso. O sea, hay que derogarla de una. Necesitamos tener una industria regulada adecuadamente, pero que facilite que haya 10 Medifarmas en el país. Tú analizas, antes del 2010 había más laboratorios farmacéuticos que exportaban medicamentos. Más o menos la torta estaba dividida, 70 importadores y 30 nacionales. Hoy, si llegamos a 10% de nacionales, es mucho. Y eso es decisión política. Consecuencia de Necesitas incentivar. O sea, ¿qué haría yo? ¿Qué ha cambiado? Incentivar. O sea, desde el 2010, ¿por qué esta norma regulatoria? Porque es las normas, porque los países los hacen así, es proteccionistas para proteger su industria nacional y reguladoras
para que... ¿Qué o industria no- nacional vamos a proteger acá? Ese es el ¿Qué punto. industria? Entonces, Qué da risa. y ese es el punto. Entonces, necesitamos cambiar la norma que incentive la industria nacional. Y no te hablo de incentivos económicos, ¿ah? Te hablo de incentivos técnicos que permita que la industria se desarrolle adecuadamente, haya investigación, se reformulen. No tenemos medicamentos genéricos de calidad porque De no eso son vamos a hablar, sí. intercambiables. De eso vamos a hablar más Pero adelante. tiene que ver con normativa. Sí, y yo te quería preguntar, si sabes qué partidos políticos impulsaron esta ley y bajo qué argumentos. ¿Te Esta acuerdas? ley sale, claro, sale en el gobierno de Alan García con el ministro Oscar. ¿Arriola? No, ¿cómo se llama? Oscar, ¿Quién era también ministro ministro de Castillo? Castillo, sí. Ya, Óscar Ugarte. Oscar Ugarte, el que tiene Ya. que ver con la norma del oxígeno, con una norma técnica que evita que haya, que prohíbe que haya oxígeno de 93 y solo 97, y ese nos ocasionó el problema de oxígeno. Él es el propulsor de la norma de medicamentos. Uy. O sea, el gran problema, o sea, tienes que entender, yo le llamo, hay que hacer el análisis de la ley Cobra en este país. O sea, Ya. suena lindo decir, yo voy a regular a esta industria maldita, porque así lo están diciendo, porque genera, son millonarios y encima tengo que hacer que los medicamentos sean seguros, eficaces y no va a pasar lo del suero. Siempre fue de izquierda. O sea, lo del suero. Y no funciona así. Mm. Tú necesitas tener medicamentos de calidad siendo tú el que promueva eso como Estado. Y esta norma no hace eso. Claro, le pone trabas Entonces- para que puedan entrar nuevos competidores que hagan que pueda haber mejor calidad, ¿no? O sea, si el Lo día de acabas de maña- definir, si el Daniel. día de mañana a mí se me ocurre decir, quiero hacer mi laboratorio y quiero fabricar 5 medicinas, tengo que seguramente pasar un periplo para que cada una de esas medicinas sean Si lo logras en aprobadas, 10 instalar el años, laboratorio, Eso qué que sé yo. si logras hacerlo eso en 2 años, serás una reina. Ya, Y eso no ocurre. que dudo mucho que Entonces, pueda hay que suceder. facilitar para eso suceda en 2 meses. Mm. Aligerar la burocracia con procesos seguros para que la seguridad nunca esté en tela de juicio. Sí, la seguridad nunca debe estar en tela de juicio ni la eficacia de los medicamentos. Pero necesitas que haya. O sea, ¿qué seguridad y eficacia vas a hacer si no hay medicamentos? Exacto. A ver, tenemos una pregunta, me parece, que dejamos pasar. Sí. A ver. Las Language Policy, muchas gracias por tu donación. Dice, las 13 seguirán siendo seguirán siendo proveedores del Estado, creo que debe ser Que la se pregunta. refiere a las 13 laboratorios. Ese es un análisis que tiene que hacer el organismo de contrataciones OCE, no DIGEMIT, no CENARES. La OCE tiene que ver si la normativa es clara. Algún abogado de contrataciones tendría que explicarnos que si hay un acuerdo de mercado, como lo dice Indecopy, puedan seguir contratando pagando su multa. Ya. Va por ahí el análisis para mí. Mm. Igualmente, claro, cabe la pregunta si es que con la multa se resuelve las cosas, ¿no? Algunos puede indicar que la historia no termina ahí porque, pues, claro, tienen seguramente la caja para cubrir esta multa y seguir teniendo las prácticas que Y han eso- tenido, ¿no? Ojalá no sea el caso, pero creo que tienen que haber medidas más drásticas, por así decirlo. Ahora, Omar, hay un problema muy grave que también se ha evidenciado, por ejemplo, en los últimos días con el desabastecimiento de un medicamento en particular que se llama el Tracolimus, me parece. Si podemos poner la noticia en pantalla. Ese es el caso solamente de un medicamento que no tiene un hospital en salud, ¿no? Pero vemos constantes desabastecimientos, ¿no? En farmacias hospitalarias que pertenecen al Estado. Sabemos, por ejemplo, del caso de los hospitales como María Auxiliadora, como el Hospital de Ciencias Neurológicas. ¿Por qué se da este desabastecimiento bueno, sabemos pues que el MINSA está en la capacidad, por ejemplo, para comprar estos medicamentos, pero luego se lo tiene que dar a de salud. ¿Nos puedes contar la tragedia alrededor de ese tema de desabastecimiento de las personas que no llegan a tener los medicamentos a No hay tiempo? ni una gasa. Una tragedia permanente en nuestro país, que es una mezcla de ineptitud, corrupción, hablábamos al iniciar corrupción, y eso hace que la capacidad de gestión que tengamos en la Central Nacional de Compras sea crónico y siempre tenemos que informar que falta un medicamento, ¿no? Mm. ¿Y por qué? Porque no funciona el Centro Nacional de Compras.
Que llega a ser el Senares. El Senares. Ok. En el Perú hay una norma que dice que Senares debería hacer la compra para todo el sector estatal, salud, Fuerzas Armadas, policía, gobiernos regionales y hacer las compras. Pero claro, como estás comprando para un país, tienes que tener la capacidad de predictibilidad. Y tú dices, ¿tenemos la capacidad de predictibilidad con los datos? Sí. Hoy día tú puedes y saber comprar qué cosa va a pasar el 2027 al 98% de aproximación, con datos. O sea, Ya. hoy Perú debería estar empezando las licitaciones el 1 de enero del 26 para comprar medicamentos el 27. No hemos ni comprado ni el 24 ni el 25. Increíble. Entonces pasa esto. Mm. Entonces Minsa sale y dice, sí, te lo voy a prestar. No, es capacidad de gestión, Mm. de hacer las cosas bien. Se llama, para mí es el tema institucional, de tener una institución meritocrática con capacidad de gestión, donde se le castigue y se les premia a quienes están ahí, porque esto tiene que ver con vidas humanas y vas a ver que va a funcionar. Entonces tú dirás, Omar, esto es teórico. No es teórico. El ejemplo de Chile te lo puse, ¿no? Vamos a un ejemplo de Perú. En Perú hay 2 hospitales públicos donde creo que no les falta medicamento nunca. Ya. Para que veas que ¿Cuáles son? esto funciona a través de ¿Cuáles son? contrataciones y mecanismos. O sea, tú te vas ahí. Nosotros hemos hecho encuestas de satisfacción de usuario y por investigación, porque hacemos atención primaria en el mundo para ver que esto funciona. El nivel de satisfacción de usuario es de 92, 93% en un hospital público. Y tú dices, Omar, estás loco. Esto no ocurre, para que veas que esto no es teórico. El hospital Cailín y Barton. No sé si han escuchado hablar ustedes. Son 2 hospitales de salud. Tú dices, pero salud está quejando. Es probable que este medicamento en Cailín y Barton sí esté. Si está en el sistema de petitorio, se hace ese nivel de resolución. ¿Sabes por qué? Son 2 APPs. Ya. Mm. O sea, el privado Gestión. administra. Gestión, O sea, es Daniela. el hospital es público, pero el Administra- privado es quien administración privada. administra. Cuando te Qué digo, raro. Y el privado es quien Qué compra raro. estas medicinas. O sea, no depende del Senares. Qué raro. entonces cuando yo te digo, ¿por dónde va la solución? Es capacidad de gestión. Mm. Pues el ejemplo Incluir al sector real privado. es este. Pero- Un sector privado serio, comprometido con la salud. Entonces, ¿qué dice el contrato de la...? Pero hay muchas trabas ideológicas, ¿no? Por ejemplo, en el 2020, ya lo vamos a hablar, ¿no? Pero en el 2020, con la pandemia, se descartó muchas donaciones del sector privado. dime a Después mí. se admitió, años después se admitió que tanto Vizcarra, después Sagasti, no querían nada que ver con los empresarios porque decían, me van a ver con empresarios, van a pensar que tengo intereses detrás. Entonces había una versión ideológica Pero al ya sector vimos, privado ¿no? y a los empresarios, ¿no? Pero ya vimos cómo terminó Vizcarra, ¿no? Sí. Pero a ver, el ejemplo es este, Omar. ¿Cómo evidencias tú que el problema de la gestión y el problema de los medicamentos es de gestión? Acá está la respuesta. ¿Por qué en este país hay 2 hospitales donde no le falta medicamentos? Solamente hay 2 hospitales en todo el país que funcionan Con o sea, APP. con APP. Completas, sí. Hay una que es a medias, que es la del Hospital del Niño de San Borja, Ya. que es bata, le llamamos bata verde o bata gris, cuando solo son laboratorios, son algunos servicios accesorios. Las verdaderas APP son Cailín y Barton, que tienen al 100% toda la administración. Entonces, ¿el contrato qué dice? Si tú no tienes el medicamento, el 99% de esta lista de medicamentos que va a atender estas enfermedades que yo sé que de tu población, te voy a multar. Mm, ¿El privado qué quiere? ¿Que le multen? No, porque es business para el privado. claro. Nunca le falta medicamentos, Daniela. Mm. Entonces, un ejemplo más, ya que dices que otros hospitales. Hospital del Niño de San Borja, Hospital del Niño de Breña. Ya. Cuando se malogra el tomógrafo del Hospital del Niño de San Borja, porque eso está en una APP, Servicios Auxiliares, es un privado que gestiona el tomógrafo, al día siguiente lo hacen funcionar. Porque les pagan por tomografía. En el contrato funciona así, o tiene sanción. Si se malogra el tomógrafo del Hospital del Niño de Breña, que es completamente administrado por Minsa, 1 año te toma que solucione, si lo soluciona. Problema de gestión. Claro. Nadie quiere asumir... 1 año sin un A ver, tomógrafo. O sea, puede ser fatal para cualquier Así es. Entonces- persona que pasa por ese hospital para Entonces tratar tú de preguntas, detectar entonces la parece enfermedad. elemental, ¿no? ¿Y por qué no lo hacemos, no? Si funciona. La pregunta es esa. ¿Y por qué Sí, no lo hacemos? Esta era nuestra siguiente pregunta. Ok, me pregunto. ¿Por Perdóname. qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no se da? da más esta modalidad? Mira, Es un problema de la ley habiendo también. conversado con los tomadores de decisiones a nivel de ejecutivo, legislativo, mi sensación está que nadie quiere asumir el costo político de esto. Sí. ¿Cuál es el costo político? Que te van a decir privatizas y no privatizas. Lo que haces es que la gestión sea más eficiente. Eficiente hablo de que por menos inversión o menos presupuesto tienes mejor servicio. Minsa sextuplicó en 10 años su presupuesto. Sextuplicó. Y los servicios ¿En empeoraron. cuántos años se explicó? En 10 años. O sea, tenemos 6 veces más presupuesto, pero los Los tomógrafos se servicios son caen a peores. pedazos y Qué no raro, tenemos también medicamentos. Mucha gente Son izquierda me dice servicios que peores. cada año el presupuesto en salud se reduce. No, estamos en raro. 30.000. Justamente Qué la- raro, cifra. Qué raro. me han mentido, entonces. Justamente Language Policy hacía un comentario en esa línea, a ver si podemos mostrarlo. Gracias, Language Policy. Si la salud fuese 100% privada, se evitaría esto. Es que no estoy proponiendo que la salud sea 100% privada. Lo que estás No, claro, pero es la discusión respecto, Que sea esa es la privado. opinión, bueno, una pregunta que hace, pero respecto a la privatización en general, que parece ser una palabra mala, ¿no? claro. Inclusive, En cualquier lado satánico, político. ¿no? Claro, Satánico. es satánico. Porque hay privados que son miserables, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Privados en salud que son miserables. Por O sea, eso en lo ideal pande- son los varios postores. En pandemia El Estado hubo Azul. privados que son miserables y lucraron con la vida. O sea, no puede es ser que que una hay mascarilla... hay empresarios Malditos, que pues. mercantilistas que, como dices, han jugado con la vida de la gente. Lo hay, no hay que negar eso. O sea, pero Es tonto, estamos me hablando parece. del tema del sistema. Sí, Si es claro. que tienes más normativas, entonces vas a premiar a aquellos empresarios mercantilistas que se quieren salir con la suya a través del Estado. En cambio, si liberalizas, esto no va a suceder eso. El punto es solo gestión. Hay un costo político porque están los sindicatos, porque vas a trabajar mucho. Te hacen una transformación digital en estos servicios privados y hace que las cosas chambeen. Mm. O sea, no es privado. O sea, sigue siendo público. Tú no pagas más. Tú eres asegurado de salud. No pagas absolutamente nada más. Es un tema de gestión. Kailin recibe un dinero exacto anualmente. No recibe más por atender más enfermedades. O sea, le han asignado por contrato un presupuesto de alrededor $300 anuales por persona. Lo cual tampoco ¿Qué es hace? ideal, ¿no? Porque No. si funciona mejor, debería Es que recibir más. si tú haces el análisis en un homólogo de salud por paciente, probablemente sea la asignación mayor. El salud tiene un presupuesto de 17.000 millones de presupuesto. Cuando haces ese análisis, pero tiene que escapar. Dices, ok, puede que cueste un poquito más, pero salvo vidas, tiene salud, tiene medicamentos, tiene cirugía. Entonces dices, ¿por qué no lo hago? Y no sé si alguien quiera hablar. Hoy día cada vez más sí escucho, yo tengo mucha reunión, presentaciones de este tipo de APPs, yo hablo APPs permanentemente porque lo que intento brindar es evidencia para decir, ahí está la solución. No porque yo haga una APP, sino No, pero digo, se está encontré. demonizado la participación del Así sector es. Y privado. hay que es hablarlo, hay difícil. gente que quiere hablar. ¿Pero está ojalá. cambiando, dices? Sí, y siento que en el funcionario público hay una percepción distinta, Ah, muy bien. porque después sufren, ¿no? Cuando te toca que te atiendan, no hay. Entonces, todos, si por ahí pueden hacer una encuesta con su público que está en el Callao o en Villa María, que puedan ser pacientes, habrá quejas seguro, pero comparativo con los otros hospitales, hay gente que quiere entrar, porque son sistemas cerrados. No es que, Daniela, tú tienes tu seguro y te vas a Calín, no te van a atender. Son 250.000 pacientes asignados fijos. No se mueve porque el presupuesto es fijo. Pero hay gente que quiere entrar y entran y ahí se está abriendo, ojo para advertir, se está abriendo una brecha de que quieren entrar gente que no estaba en Caelín porque saben que es el mejor lugar para atenderse. Y entonces sacan a otros y meten a otros. No, eso va a ser un problema. Y hay que proteger eso. Y lo que hay que hacer es que hayan más APPs Sí, claro. Mm. y trasladar. Para mí, en este momento, el cierre de brechas de nuestro país debe ir por APPs para hacerlo rápido, porque el O privado... ya establecimientos privados. ¿no? Sí, por una razón, porque además el que gana una APP empieza a recibir el ingreso del Estado cuando recién opera. Entonces lo van a hacer rápido, no te van a hacer como el Lorena de Cusco que dure 20 años un hospital en hacerlo. Te lo hacen en un año. Claro. Y O el- cerramos O el brechas. hospital de Moquegua. Esa es la clave. Bueno, ahí había mermelada, ¿no? De problema. Y justo ya que estamos hablando de esto, te quería preguntar si habría un cambio importante si se permitiera, por ejemplo, no sé qué tal lo ves, que haya una participación de alguna empresa privada en el directorio de salud, por ejemplo. Es que, a ver, salud, en teoría,
responde a quienes cotizamos, que no somos del Estado también. La mayoría de gente que cotizamos de salud no somos del Estado. Debería responder a quienes ponemos nuestra plata, a un Claro. directorio. Exacto. O sea, Debe- las empresas privadas, para quienes estén en planilla, pagan salud, Así es. subvencionan salud, Así es. no tienen participación ahí. O sea, De cierto ¿quieres? modo, sí. Digamos, hay una silla para Confiep, una silla para la Cámara de Comercio. Creo que ya no está la Cámara de Comercio. En teoría son representados, pero hay que hacerlo profesional. Y los trabajadores que somos del sector privado nos organizamos, pero para elegir un directorio profesional, no al político, sino un directorio profesional y que el Estado como aportante también tenga su porcentaje. O sea, tú divides de acuerdo al porcentaje de distribución de aporte un directorio profesional, sacar... Adriana Tudela creo que ha estado viendo este tema, que me parece magnífico. ¿Sí? Alguien está intentando mover la gobernanza de salud. ¿Qué hay que hacer? Ya. Cambiar cómo se elige el directorio. Que responda a quienes pagamos. Punto. Que no sea el gobierno quien ponga el directorio con el presidente. Si tú mueves ese directorio a un profesional, lo conviertes en una gestión. ¿Cuáles son las consecuencias que hayamos tenido este directorio politizado de salud durante algunos años? Puedes pensar en tal vez algún momento emblemático en el cual hemos visto las consecuencias que no haya alguien técnico en esa posición. Pero el que acabas de mostrar, que Ya. no hay ese medicamento. Impacta Porque- sobre absolutamente todo. Pero, o sea, es de todos los días. Porque hay dos cosas. Ponen a todo su círculo político y lo otro es que hay mucha corrupción porque hay caja chica ahí. O sea, en salud se suele usar, entre comillas, caja chica del gobierno, porque pone a quien quiere en ese momento y gestionan. Porque si hay flujo. O sea, a ver, cuando sucede el escándalo de Medifarma, no el escándalo, el problema de Medifarma y el suero, en alguna entrevista, creo que con Rey Barba, me dicen, van a cerrar todos los lotes del suero. Yo les dije, es un error. ¿Por qué? Porque no todos los lotes están mal. Solo el lote pesquisado y que está mal hay que retirarlo porque el problema va a ser mayor. El suero costaba tipo 2 soles 80 en la calle. ¿Sabes cuánto costó cuando cierran todo Medifarma y todos los lotes? 12 soles 50 intentan comprar esa salud. Wow. Ya, y va por ahí. Nos cuesta más. Alguien con capacidad de gestión ahí dice, mira, suspendamos el lote que está mal. Así funciona la industria en el mundo. Es que fácil para nosotros es obvio, ¿no? Pero funcionario, la verdad es que te a veces tiene una chuleta en los ojos. A ver, si alguien compra 12 soles, tiene interés. No es gratis. No, obviamente. No es gratis. O sea, no son tontos, dices. Sí, claro. Ahora, Omar, ya que nos quedan 20 minutos, quisiéramos pasar a lo que es una problemática muy importante, que es el tema de la carencia de los medicamentos genéricos intercambiables en el país, ¿no? Sabemos que y hemos tenido acá al congresista Ernesto Bustamante, que logró aprobar una ley para que el ingreso de este tipo de medicamentos sea expedito, sea más rápido. Sin embargo, tenemos entendido que hay mucha resistencia Así de es. parte de algunos organismos, incluyendo el propio DGMIT. Entonces, tenemos entendido que hasta ahora, desde la aprobación de la ley, que ha sido hace unos meses, no se ha ingresado ningún medicamento genérico intercambiable bajo esta modalidad. Entonces, ¿por qué la resistencia? Porque hay intereses para que no entren nuevos jugadores al mercado. Es así de sencillo. Y para que nos expliques también la importancia de que sean realmente medicamentos genéricos, no solamente medicamentos genéricos, sino medicamentos genéricos intercambiables. Usaré tus muñequitos. Ya, está Ok. bien, para eso están, Primer ¿no? plano, Para usarlo. Este es el medicamento original que se inventa en el mundo. Entonces, cuando se rompe la patente, ¿sí? Cuando se rompe la patente, aparecen las copias. ¿Ok? Y eso se llama genérico. Ya, que se rompe la patente que en un plazo de años, ¿no? 20 años. 20, ya, O sea, cuesta mucho investigar, es muy complejo descubrir una molécula. Pero entonces, este es el original y aparece la copia. Entonces, ¿qué se llama un genérico? ¿Qué pretende el genérico? Que tenga las mismas cualidades que el original a un porcentaje cercano al 99%, ¿no? Que me cure igual, que no me daño igual y todo eso. Eso se trata del genérico, es la Correcto. copia. ¿Cuál es el detalle? Que hay copias y copias. Entonces, esta copia no es del mismo color. No tiene el mismo tamaño. Y entonces, en términos de Utilizamos un tercero. entonces, en términos generales,
puede ser inclusive otra copia, y mira, ni tiene forma. Entonces, ¿qué hace la industria? Dice, ok, vas a hacer copias a esto, pero demuéstrame que eres como yo. Y eso se llama intercambiabilidad. Hazme pruebas y demuéstrame que lo que me vas a copiar tenga la misma seguridad y eficacia que yo. Ya. Y eso se llama intercambiabilidad. Vale. Y eso no tenemos. Ok, entonces Eso no tenemos en el país. No. O sea, está la normativa, pero solo tenemos 100 medicamentos de 6.000. veo De siempre 6.000. los mismos problemas que ahorita estamos hablando del sector salud, pero veo bastantes similitudes de problemas en otros sectores, sea bancario, seguros, etcétera, FPs, que siempre se restringe la competencia por Así parte es. de las normativas Eso es y eso es algo que se va repitiendo. Y los políticos, en vez de ver eso, quieren atacar el síntoma y no la enfermedad. ¿A qué me refiero? Varios políticos, entre ellos Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, ahora, etcétera, están proponiendo, por ejemplo, que las farmacias venta obligatoria de genéricos. Eso es atacar otra vez al síntoma para la enfermedad, al menos en mi opinión. Pero ¿qué opinas de esa ley? Que no me queda la menor duda de que va a salir, porque varios políticos ya la están Es que proponiendo. no va por ahí la solución. Porque lo que vas a hacer es crear mercados negros, menos farmacias. Hoy día solo tenemos un jugador en el sector farmacéutico ya de retail. Necesitamos tener 3, 4 de esos. Y promueve que en el mundo se vengan compañías grandes a hacer competencia. Y promueve que esta competencia viene. ¿Qué es el ejemplo exacto? Les cuento esta anécdota la uso permanentemente y todos los viajes se encuentran. Acabo de estar hace un mes en Estambul. Medicamento de marca que existe acá, la misma dosis, todo igual para comparar precios. 4 euros versus 35, 40 euros acá. Lo mismo. Eso es salvaje. 35 euros que debería ser como por 4 o 120 soles. ¿Por qué? Algo que Porque- podría costar 30. Sí, porque O sea- acá solo hay uno. En Estambul hay 10 de esos, porque hay genéricos intercambiables que cuestan menos que los 4 euros. Ujú. Entonces, ¿qué hace? El original dice, yo no voy a vender a 40 euros, nadie me va a comprar, porque hay otros 9 que hacen lo mismo que yo, cuestan 3. Se baja a 4 euros. Pero entonces, ¿por qué la resistencia de parte de Digemit, que tenemos entendido quiere elaborar ahora un reglamento a partir de la ley de Bustamante? ¿Por qué la resistencia? Más bien queríamos mostrar un PDF en pantalla que pudimos averiguar al respecto. No sé si tenemos a la mano el PDF que mandé más temprano por el grupo nuestro, con el título de oficio. Ahí, si vamos a la página, a ver si tenemos, página 27, ahí en el PDF. Vayamos a la página 27. Métele un zoom, por favor. A ver, tenemos entendido que la ley de Ernesto Bustamante ha aprobado de que los medicamentos genéricos intercambiables aprobados en países de alta vigilancia, muchos de ellos en Europa, sean aprobados fácilmente y que un funcionario de Digemit, por ejemplo, no tenga que viajar a otra parte del mundo para que pueda aprobar. Ahora, tenemos entendido que, por ejemplo, ya, digamos que eres un laboratorio en Francia, ¿no? O una entidad en Francia. Y tú ya tienes los estándares de calidad, por ejemplo, de los otros países de Europa, no sé, pues Malta o Croacia, qué sé yo. Ya tienes aprobado. Debería poderse aprobar que esos medicamentos que ya aprobó Francia, un país de alta vigilancia, ya ingresen de frente al Perú. Pero acá estamos viendo, y quería que nos comentes, Omar, esto, que es por qué los funcionarios de Digemit tienen en su agenda viajar a países, en otros países de Europa, para aprobar estos medicamentos cuando ya la ley de Ernesto Bustamante debería permitirnos o sea, ya debería ser que viajen. Sí, lastimosamente, creemos que nosotros como peruanos inventamos la pólvora, somos la autoridad super ultra plus superior a todas estas y por lo menos tenemos que ir a verificar que esto suceda. Yo sé de historias reales, no contadas, que algún funcionario fue a Austria y observó un laboratorio austriaco. Austria es la meca de la industria farmacéutica allá. Entonces o sea, ¿qué puedes observar? Yo supongo que no entendía el alemán y dijo, no entiendo, mejor no le doy el registro. Okay. Entiendo que te vas pues a otro país de tercera, ¿no? En una industria, ok, tal vez pueda suspenderse, no voy a decir el nombre, pero
Son 16 países de alta vigilancia sanitaria considerados en la ley que Ernesto ha propuesto, que tienen un estándar de todas maneras más alto que el nuestro, pues. Claro. Entonces, ¿por qué ese medicamento que está salvando vidas en Francia, en Finlandia, en Reino Unido, en Japón, en Estados Unidos? O sea, ¿por qué yo lo tengo que revisar? No, es que necesito control porque van a falsificar. O sea, te lo falsifican. Si te van a falsificar, te falsifican donde venga. Porque hay intereses alrededor de las autoridades sanitarias que no permiten que entre competencia. Es la única, digamos, la única respuesta que encuentro de por qué si este funcionario además cuando viaja ya se compra el medicamento ya porque es más barato. Sí. A mí me extraña de que o sea, claro, es un tema súper especializado al cual estamos hablando ahora, pero a mí me extraña de que cada vez que un funcionario quiera viajar a estos países, los medios de comunicación no estén encima diciéndole, oye, ¿cuál es la necesidad de que viajes? O sea, como el caso, pues, bueno, guardando distancias, ¿no? Pero sabemos que hay un montón de funcionarios que les encanta viajar y de que después se compran por ejemplo, en el caso de Brasil, su gran carne y se los fiscalíos estos, en ¿no? los mejores hospitales. Los fiscalíos estos que se iban al tema de la embajada y nos hicieron absolutamente incompetentes totales. Entonces a mí no me sorprendería de que en Austria están comiendo acá los funcionarios de Digemit un schnitzel o algo así, ¿no? Y que por eso quieren ir a viajar porque en realidad... ¿Por qué serían más competentes que un funcionario de la FDA? O sea, son instituciones mucho más sólidas, con un expertise, tumbas de algunos personajes con un expertise, pero claro, ¿no? Viajar pues, a China, India, Pakistán, Europa, Estados Unidos, pues es fabuloso, ¿no? Aunque ahora debo precisar que no a todos los países de Europa ya se viaja. Logramos cambiar un poco eso, no a todos los países ya, pero al resto todavía siguen viajando. Y lo que te crea es eso, o sea, 2 años de lista de espera, dejas de tener medicamentos y ya. Ese es uno de los problemas de fondo es ese. No hay competitividad en el sector por una sobreregulación absurda como este caso. A ver, ¿qué tiene que hacer un funcionario si a una institución como la EMA hizo la revisión? Usemos eso a favor nuestro y dediquémonos a que los funcionarios de Digemit pues vayan a ver medicamentos falsificados en el centro de Lima, que hay por millones. Okay. Y ahora, bueno, vamos con la donación. Muchas gracias a todos. Recuerden dejar su like y seguir con las donaciones. Language, muchas gracias por tu donación. Dice, ¿entrar a la OCDE mejoraría la normativa de salud? Pero no, yo creo que primero hay que mejorar la normativa para entrar a la OCDE, ¿no? O sea, OCDE nos debería dar un plus adicional para este tipo de cosas cuando hagamos las cosas y los informes adecuados, ¿no? Sé que OCDE ha tomado en cuenta lo siguiente para considerarnos en salud, para que vean lo absurdo que es. Como son formatos, Dina, recuerdan que fue a Washington y dijo el 99.9% peruanos están asegurados. O sea, en teoría es cierto. OCDE le puso check, dijo en salud están bien. Que alguien me desmienta, así ha sido. ¿No? Ok, check. OCDE se ha preguntado de ese 99% cuando va un paracetamol a un centro de salud y no hay, cuando no tiene una cita, no tiene cirugía, se espera en la cola y la gente muere. A ese nivel no llega OCDE. Cuando te tienen que amputar una pierna y te amputan la otra. Porque OCDE entiende que si un país declara que tiene 99% de aseguramiento, le da salud. O sea, Suecia no diría tengo 99% de aseguramiento cuando no lo tiene. Pues Dina y sus funcionarios incompetentes han tenido... No quiero decir el adjetivo en público, pero creo que se imaginan. Sí, te entiendo. Para decirle a OCDE, tengo un 99.9% de aseguramiento. ¿De qué sirve si a la población más pobre no tiene acceso a una medicina, a un tratamiento? Debemos sincerar. CIS debería atender al quintil más pobre únicamente, no a los 20 y tantos millones. Dirán que es una salvajada de mar, que soy inhumano, pero atiende a los que menos tienen y el resto que pague. Y así formaliza, si pagamos de salud. O sea, salud debería atender a 25 millones de peruanos y CIS a 10. Al revés. Hoy es al revés. CIS atiende a 25 y salud a 11 o 13. Y así formalizas la economía, imagínate. O sea, mira, la fórmula es esta. A ver, una pepa para algún candidato. Si logras hacer 10 o 20 APPs tipo Kailin o Barton, vas a tener gente queriendo entrar a planilla para estar en Kailin y Barton. Formalizas. Interesante, una forma
más bien indirecta, pero efectiva, ¿no? Sí, Para... confirmando varias cosas que nosotros acá defendemos. Justo que también queríamos hablar un poco de supuestos mitos que hay en el sector, ya que ahora vemos que muchos políticos, de izquierda, de derecha, generalmente repiten que existe un monopolio privado de las farmacias. ¿Qué tiene que responder ante ello? Y si podemos mostrar un cuadro, que es O el sea, tema de la que se composición del dice pues que la mayoría, hay un justamente la semana pasada hemos tenido a una excongresista, ahora candidata a la vicepresidencia Cecilia por García. Podemos por Perú, dice que el mercado es un monopolio, ¿no? De las farmacias. Ya bien has dicho que la mayoría del sector salud es público, pero inclusive en lo que es el mercado de farmacéutico, de boticas y farmacias, en un 77% son boticas independientes y solamente, ¿no? 12 y 11% son boticas de cadena y farmacias privadas. Entonces, que ahí pues vemos, por ejemplo, boticas de cadena que son Mifarma, Incafarma, Ya. pero se vilifica mucho a estas cadenas de farmacia. ¿Qué le responderías a un político que dice que quiere modificar ese sistema porque está copado por el privado? Sencillo. Que haga que funcione la Central Nacional de Compras. Mm. Si la Central Nacional de Compras funciona, los asegurados de salud y de Cisco Minsa van a tener sus medicamentos ahí. No tienen que ir a comprar ahí. Porque Punto. vemos muchos casos, como te mencionaba, tengo entendido, por ejemplo, en el Hospital Neuría Auxiliadora, Hospital de Ciencias Neurológicas, que vemos estos complejos gigantes, ¿no? Que se supone que tendrían que dar las medicinas dentro del hospital por Senares, pero ves en la calle de al frente un montón de De boticas farmacéuticas. privadas porque no están los medicamentos A ver, dentro del hospital. si hacemos que funcione la Central Nacional de Compras, esta no es una discusión, porque todos recibimos a través de este medicamento. Nos pasa para algunos afortunados de los que tenemos seguro privado. Tú te vas a un centro de atención primaria de un seguro privado y el medicamento te lo entregan ahí. No, no hablo de las clínicas. Entonces no tienes que ir a la farmacia a comprar. Mm. Ya está. Eso debería ocurrir en el sector público. Es salud y Minsa, nos olvidamos de discusión. Pero en esta discusión de farmacias, si bien es cierto, el número, ¿sí? En el análisis, el número es este, hay tanto número de los pequeñitos, tanto el número cadena, pero la cadena es la única competidora con presencia real en el mercado. Mm. Y eso hay que, volveré a decir, sí existe un gran jugador importante, solo uno en el mercado de estas farmacias. Y necesitamos que haya 2 o 3 grandes organizados. Se les ha dado ideas, hay que promover que un grupo inversor grande se meta con estas pequeñas y las convierta en pago, porque el mercado funciona, hay que marketearlos y hacer que compitan. Hoy sí, a ese nivel no hay tanta competencia, no en el número, sino en la importancia del mercado. La gente va a 1 o 2 cadenas nomás. Claro que- Grandemente, porque tienen capacidad, ¿no? Tienen una capacidad de gestión y está bien, está bien, hacen bien su negocio. Eso que siga, pero ponle competencia para que mejore. Y sobre el tema de los precios, Omar, también se habla Ah, muchísimo, es una ¿no? locura. Se habla de que se cobra más de lo debido por ciertos medicamentos en las farmacias privadas. Sí, te cobran mucho. Ya. Te cobran ¿Cómo mucho, hacemos es el para ejemplo. solucionar ese caso? Competencia. Porque hoy día Danos el gráfico, por eres único, pues. Hoy eres único. A ver, los Sí. precios son evidenciados. O sea, puedes pagar 5 a 6 veces más por un medicamento. Ahora, inclusive si podemos mostrar un gráfico de barras en pantalla, que es el precio promedio de medicamentos Por paridad de por poder país, vemos que en el Perú, digamos que estamos relativamente bien respecto al resto de países. Ya, pero a ver, ¿o quisiera no? hablar con Brasil. Tú te vas a Brasil y todos son genéricos intercambiables. Ya, o sea, estamos hablando de precios. Ahí tienes que calidad-precio ya. Ok. El medicamento ya tienes que ir al análisis. Me encantaría hacer el análisis de todos los que tienen genéricos intercambiables. Y en Brasil es espectacular. Todos son genéricos intercambiables y te cuesta, cuando ya compras y haces el comparativo. O sea, yo en Brasil compré hace poco tiempo un mío relajante, genérico intercambiable, y me costó infinitamente menor que acá, porque tuve que comprar acá un mío relajante de marca porque necesitaba calidad de atención. Mm, Ese es el análisis a veces que hay que hacer, ¿sí? Claro. A ver, no, los medicamentos de calidad en Perú son excesivamente costosos. Yo no voy a hablar por un medicamento que no sea de calidad, voy a irme por los de calidad. Y ahí hay que hacer el análisis cuántos hay de calidad, y por eso es tan importante la ley de Ernesto, intercambiabilidad y la de Bustamante. si lograra
que 10 marcas de antibióticos de Europa entren acá de calidad, mejoraría muchísimo este mercado. Ya, sí, es realmente un asunto totalmente urgente. Y pues nos quedan unos cuantos minutitos con Omar, pero aprovechando quienes quienes están conectando ahora, lo hemos anunciado al principio del programa, pero lo volvemos a anunciar, que vamos a extender el concurso de videos liberales, así es que anímense a participar, ya saben, los lineamientos están en nuestras redes, en nuestro Instagram específicamente, ahí pueden encontrar las pautas del concurso. Ahí está, ¿ves? Jan quiere participar. Ahí está. Yo también, ¿qué hago? Anímate Ya, a participar. anímate a participar. Tenemos buenos premios, primer, segundo y tercer lugar. Son buenos micrófonos, cámaras y dinero en efectivo. Así que pueden participar todos y cualquiera puede ganar. Y sobre cualquier tema, por ejemplo, si les inspiró el tema que hemos estado hablando ahorita, de salud. cómo liberalizar el sistema de salud, perfecto, mándenos. Háganlo y el tema de salud, encantados. educación, sector bancario, monetario, etcétera. Lo que ustedes quieran. Cualquier tema es bienvenido, siempre desde la óptica liberal. Así es. Bueno, ya para ir terminando, Omar, y gracias por tener la paciencia de responder todas nuestras preguntas, vamos a tener a varios candidatos presidenciales vendiéndonos la pólvora en los siguientes meses, ¿no? Si tú fueras a asesorar a un candidato, bueno, no sabemos si ya lo haces, pero si fueras a asesorar a un candidato, ¿qué le aconsejarías priorizar respecto al sector salud? ¿Qué es lo más urgente para poner en un plan de gobierno respecto al tema salud? Mejorar la capacidad de compra de medicamentos. Eso en 6 meses lo solucionas. En 6 meses, tanto así. Sí, claro. La transformación digital. O sea, no es teleconsulta. La transformación digital es un concepto muy potente que también en 6 meses puedes cambiarle la salud al país. Porque haces que le llegue médico al último poblador del país a través de conectividad, con exámenes de laboratorio en ese punto final, y es transformación digital. Y lo otro es una decisión política ya no de resultados inmediatos, sino para la próxima década cambiar la visión de la salud que tenemos. Esa es la gran reforma que hay que promover. Hoy día, que fue el resultado de la pandemia, es que tenemos más allá, o sea, influyó mucho el concepto del manejo de Vizcarra y todos sus intereses, pero tenemos nuestra visión de salud es hospitalocéntrica. Todo está basado en la enfermedad. Tú te enfermas y yo te curo. ¿Recuerdas que decía, tenemos tantas camas UCI y estamos comprando tanta? O sea, las pruebas rápidas son respuesta de eso. Voy a esperar que te enfermes porque yo te voy a curar. Es una visión de hace 50 años, cuando la ciencia empezó a avanzar y decir, yo te voy a curar. Después de Alma Ata, que es la conferencia mundial de los finales de los 70, se ve la visión y se dice, vamos a apostar por la atención primaria. Es un cambio de paradigma. Y ahí voy a hacer que no te enfermes. Son visiones distintas. Hoy Perú dice, te voy a esperar. Somos país pobre, ¿no? Nos va a barrer cualquier pandemia. Sí, nos barre. Dengue nos barrió otra vez. Hay que cambiar, pero eso es un chip importante que pasa por una decisión política. ¿A qué te refieres con atención primaria? ¿Que sea atención como medicina preventiva? No. El primer nivel y la prevención es parte de la atención primaria. Okay. Intentaré graficar que a veces muchas políticas de atención primaria ni siquiera pasa por salud. Los cinturones de seguridad. Fue una medida de atención primaria. En el Perú, antes de que sea obligatorio, los accidentes de tránsito eran fatales. Quiere decir que cuando tú te accidentas, morías o tu accidente era grave. Cuando usas el cinturón de seguridad, baja la mortalidad impresionantemente y tu enfermedad, o sea, tu capacidad, cuando tienes tu siniestrabilidad de que romperte muchos huesos, disminuye por el cinturón de seguridad. Entonces, ¿en qué basa la atención primaria? En evitar, cuando identificas el problema, evitar que ocurra la enfermedad. Yeah. Entonces, agua potable, por ejemplo. Es impresionante en el Perú que no tengamos agua potable. Entonces tú dices, ¿y cómo se relaciona con una enfermedad? La mayor mortalidad en hombres está llevado al cáncer gástrico. Helicobacter pylori. Agua potable. Eso es atención primaria. Entonces, pero hay que cambiar de chip. No se trata de hacer hospitales, se trata de hacer centros de primer nivel para que el 70-80% de enfermedades que se pueden curar ahí abajo se curen rápido y no pase y no se agrave un problema respiratorio, termine con una neumonía en un hospital. Tenemos que hacer que no lleguen ahí. Y eso es atención primaria. Pero eso es un cambio de chip. O sea, si tú escuchas a alguien que diga, yo no voy a inaugurar hospitales, voy a hacer que haya primer nivel y los 8.000 centros los voy a potenciar, démosle el voto a él en salud. Esa es la fórmula.
Vamos a buscar a ese candidato. Vamos a buscarlo. Poco probable, pero esperemos. Pero bueno, tú dijiste que está habiendo un cambio de paradigma, ¿no? Cada vez la gente está menos ideologizada y menos Sí. renuente del sector privado, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, a ver, los países que funcionan bien es con su sector privado de la mano. Un Estado ágil, con control, para que el sector privado no abuse. Necesitamos eso, no necesitamos un Estado que haga todo, porque lo hace mal. Dime un ejemplo y te diré, o sea, deberíamos salir a marchar para cerrar Petroperú. Son 7.000 millones de dólares, puede ser, que se ha ido en meterle. O sea, Pero ¿qué estimado podríamos Omar, hacer con eso? a mí mi amigo marxista me ha dicho que Cuba en la salud es de primer mundo. Es mejor que Estados Unidos. No. A ver, no funciona tanto así. Lo que pasa es que ellos apostaron con alma ata a la atención primaria y en Cuba no se enferman. Pero si te enfermas, te fregaste. ¿Ok? Ese es el ejemplo que hay que hacer. Ellos sí tienen un potente sistema de atención primaria que hace que la gente no se enferme. El problema es que cuando te enfermas, tienes poca ayuda tecnológica, ¿no? Han avanzado muchas cosas, sí, es un modelo, pero es un modelo de atención primaria. No equivoquemos al sistema de salud, que es diferente. Ya. Interesante. Bueno, ya siendo más de la 1:30, es hora de terminar nuestro en vivo. Bueno, acá están pidiendo para No votar creo. por ti, Omar. No soy El siguiente políticamente ministro correcto. de Gracias. Salud. Para mí es un honor, pero no soy políticamente correcto, así que intentaré aportar desde donde me toque. No, pero está bien, creo que hay que ser políticamente incorrecto, más bien, para decir las cosas como son y sin filtros, que creo que es lo que hemos hecho el día de hoy. Así es que, Omar, muchas gracias Sí, por muchísimas estar gracias. con nosotros hoy día. Esperemos tenerte en otra ocasión, tal vez cuando averigüemos qué candidato habla sobre atención primaria, o en todo caso nos puedas datear, a ver si es que hay algún candidato que hable al respecto. Nosotros estaremos atentos y quienes estén por acá les haremos la pregunta. Así es que agradecerte por iluminarnos sobre el caso Salud. Creo que es un tema muy grave en el país. Creemos que es un tema muy grave que creo que debe de tener más presencia, ¿no?, en la discusión pública. Pero a ver, tenemos un comentario, un yape. Language Policy, muchas gracias. Dice, ¿debemos subvencionar las medicinas como en España? Pregunta. Para eso tenemos el seguro. O sea, el seguro es el encargado de hacer esto. Más que subvencionar, es que hacer que un sistema de aseguramiento, salud o SIS, se haga cargo de esto. La solución está por ahí. Y que haya más sistemas de aseguramiento, ¿no? Liberalizar el sector. En general, a mí no me gusta subvencionar cosas porque todos terminamos pagando. Este tema de los peajes, o sea, si tú no tienes carro, hoy vas a pagar el peaje de Lima, te fregaste. Dices, no me afecta. No, sí te afecta. Sí, la subvención no es buena para los estados. Tenemos que hacer que el sistema funcione de otra manera, incentivar que funcione mejor. Claro, como el caso de motivar que hayan APPs para que así haya más formalización. Me parece una idea genial. Subvencionas o subsidias algo, ya es casi imposible quitarlo. Sí, claro. Y terminamos pagándolo todos, ¿no? Entonces, ¿por qué gente que no tenga el carro tenga que pagar un peaje? O sea, eso le cuesta a los limeños. O sea, alguien tiene que cubrir. Claro. Sí, hay que hacer las cuentas y tenerlas claras. Así es que, bueno, ya para ir terminando... ¿Tenemos otra donación? No. Ya. Ya para ir terminando, agradecerte, Omar, por la presencia en nuestro podcast. Ojalá hayas disfrutado y gracias por darnos todos estos conocimientos. Estaremos atentos también, como siempre, ¿no?, a tus opiniones en las redes sociales. Quienes no siguen a Omar, síganlo. Está en Twitter, ahí comenta sobre temas de salud, pero también sobre otros temas, hemos entendido. Así es que, bueno, muchas gracias, Omar. No, a ustedes, chicos. Daniela, muchas gracias. Me encantó el podcast. Así que cuando gusten, yo estaré por acá. Un placer.